El día de hoy vamos a intentar explicar, intentar estudiar esta maravillosa parte de la irrigación sanguínea que va a tener el cuello y la cabeza. Es importante que comprendamos primero cuál es el sentido de comprender cómo el corazón, a través de sus grandes vasos y de su sistema arterial y venoso, irriga la región de la cabeza y el cuello y drena también. ¿Y qué función va a tener? Es importante que comprendamos que las siguientes, o sea, los componentes que va a tener el cuello y la cabeza nos permiten realizar miles y múltiples funciones, como por ejemplo comer, como por ejemplo ver, estudiar, movernos, vivir, pensar, realizar acciones, razonar, eh, innumerables funciones nos va a permitir nuestro sistema nervioso, justamente el, el control del cuerpo entero y bueno, justamente todas las funciones que de él parten. Pero bueno, se podrán imaginar las múltiples funciones que va a conllevar nuestro sistema, las, las estructuras que van a componer, que van a comprender el cuello y la cabeza. Entonces, cuando nosotros hablamos de las estructuras que va a haber en nuestra cabeza y el cuello, también tenemos que entender de que todos estos órganos, ya sea el sistema nervioso central, eh, órganos digestivos, órganos aéreos, componentes tegumentarios como por ejemplo la piel, tejido celular subcutáneo, músculos de la cabeza, del cuello, de la cara que nos permiten movernos, sentir, ver, hablar, gesticular. Todas estas estructuras tienen que ser irrigadas, tienen que estar en un continuo aporte y mucho más importante el de la cabeza, y esto es posible porque el corazón, a través de cada latido y de su gran sistema arterial, puede llevar sangre a la cabeza mediante las arterias que de la aorta parten. La aorta, como dijimos, es el eje de la circulación sistémica o general o mayor, y que de ella va a partir las distintas ramas. Por ejemplo, en este caso, en la parte superior de la aorta podemos ver que de derecha a izquierda está el tronco brachiocefálico, la arteria subclavia izquierda y la arteria carótida común izquierda. Del tronco brachiocefálico vamos a poder entender de que este sistema arterial me va a irrigar a lo que es en los miembros superiores, tanto derechos como izquierdos, y que me va a llevar junto a las arterias vertebrales la irrigación al cuello y a la cabeza. Y esto es posible, y el motivo de este video es poder ver la anatomía de las arterias carótidas. Las arterias carótidas comunes van a ser las encargadas de intermediarnos o ser como una especie de pasaje entre la aorta y los componentes tanto del cuello como de la cabeza. Para comenzar, una vez entendiendo el estudio de lo que estamos por ver, es importante entender de que las arterias carótidas van a tener distintos orígenes, distintas relaciones con sus orígenes, pero a partir de que toman un trayecto cervical, va a ser el mismo. Las arterias carótidas comunes, tanto derecha como izquierda, me van a dar justamente, van a nacer, la arteria carótida común izquierda va a tener un origen en lo que es el arco aórtico, en la parte superior del arco aórtico, y va a estar delimitado, justamente va a estar relacionado 5 milímetros a la izquierda aproximadamente, formando un ángulo abierto hacia arriba del tronco brachiocefálico a la derecha, y a la izquierda y atrás la arteria subclavia izquierda. O sea, va a tener su origen en la parte superior de la aorta y se va a dirigir hacia la región cervical de una forma vertical. En cambio, el origen de la arteria carótida común derecha
va a tener en el tronco brachiocefálico, en la bifurcación del tronco brachiocefálico, como estoy marcando ahora, detrás de la articulación esternoclavicular y delante de la primera vértebra torácica. Ambas arterias carótidas común derecha e izquierda se van a dirigir por la base y el cuello, la base del cuello y el cuello mismo, de una forma vertical hasta que el trayecto va a ser vertical y va a ser iguales en las dos y va a terminar a nivel de la cuarta vértebra cervical. Podemos ver la séptima vértebra cervical, la sexta, la quinta y la cuarta, las terceras, el axis y el atlas. Como podemos ver, las 7 vértebras cervicales, en la cuarta se va a terminar. La arteria carótida común derecha e izquierda se bifurca, como vemos acá, por encima del límite superior de la glándula tiroides y la parte inferior de la cuarta vértebra cervical en dos arterias importantes, la arteria carótida común externa y la arteria carótida común interna. Y esto es importante comprender que tanto la externa como la interna van a irrigar sectores de la cabeza y del cuello distintos. La arteria carótida interna, que nace de la bifurcación de la carótida común, tanto derecha como izquierda, me va a dar irrigación a la parte interna del encéfalo, todo lo que es el sistema nervioso y sus envolturas, y la arteria carótida externa me va a dar la irrigación más que nada a lo que es los componentes tegumentarios, lo que es el tegumento, la piel, el tejido celular subcutáneo, la dermis, la hipodermis, los músculos de la cabeza y del cuello y de la cara. Muy importante para los movimientos, gesticulaciones, para todas las funciones que nos imaginemos que utilicemos el sistema tegumentario de la cabeza, va a ser irrigado por la arteria carótida externa. Entonces vimos su origen, que es distinto, su trayecto, donde termina, y vamos ahora a comprender las relaciones, con qué estructuras podemos relacionar tanto su origen, su trayecto en la base del cuello y en la región cervical. Y para comprender el trayecto que va a comprender estas dos, que va a seguir estas dos arterias, es importante que las relacionemos con las demás estructuras del sector. Para comprender primero vamos a estudiar las relaciones torácicas de la carótida común izquierda, porque recordemos que el origen va a ser distinto. La arteria carótida común izquierda va a tener un origen intratorácico que no la va a tener la arteria carótida común derecha, porque la arteria carótida común derecha va a partir del tronco brachiocefálico cuando ya esté en la base del cuello. En cambio, la arteria carótida común izquierda va a tener un segmento intratorácico, porque recordemos que el estrecho superior del tórax va a estar formado por la primera costilla, por la primera vértebra torácica, la primera costilla y la articulación con el manubrio del esternón. Por debajo va a ser el tórax y por encima va a ser la base del cuello y el cuello mismo. Entonces, el origen de la arteria carótida común izquierda va a tener un origen, un sector intratorácico y que va a tener relaciones importantes de estructuras importantes para que la podamos ubicar. Luego, ambas arterias, como estoy marcando ahora, en la base del cuello van a tener relaciones con distintas estructuras iguales, que también la vamos a ver, y en el cuello, en la región cervical, también van a tener relaciones con las estructuras musculares y órganos que también la vamos a ver y que son iguales. Lo único que va a diferir va a ser en el origen, como dijimos que es distinto. Entonces vamos a comenzar estudiando las relaciones del origen de la arteria carótida común izquierda. Esta es una imagen, esto es un corte horizontal de lo que es la porción torácica a nivel de la tercera vértebra torácica. Esto es posterior, esto es anterior, un corte horizontal donde podemos ver de derecha a izquierda lo que es el pulmón y la pleura derecha,
pleura y pulmón izquierdo, la cúpula sería. Podemos ver en la parte medial el componente aerodigestivo, tráquea, esófago, el conducto torácico, el sistema linfático, nervios, laringos recurrentes, vagos y los distintos vasos sanguíneos importantes que van a estar en el mediastino medio y que van a llegar o partir de lo que viene siendo el corazón, como estoy marcando ahora, y la parte anterior, el sistema óseo que va a conformar parte del esternón y la articulación clavicular y la demás caja torácica. Entonces esto es una vista superior. Para comprender las relaciones torácicas de la arteria carótida común izquierda, primero vamos a ver las relaciones de adelante, que va a tener las relaciones adelante y mediales, que va a ser primeramente adelante y medial. La línea media se va a relacionar con la arteria, con el tronco brachiocefálico, como dijimos que va a estar a la derecha y medial el tronco brachiocefálico, y vas a tener también adelante la vena brachiocefálica izquierda que cruza la arteria por delante, que luego se va a anastomosar con la vena brachiocefálica derecha y va a formar la vena cava inferior, la vena cava superior, perdón. Entonces esta relación la relación anteromedial, la relación posterior o por detrás se va a relacionar con la arteria subclavia izquierda, como lo vemos en esta imagen. La arteria subclavia izquierda va a estar detrás y lateral y con el nervio laringo recurrente izquierdo. Como vemos en esta imagen también es bastante claro, podemos ver que en la parte, la arteria subclavia izquierda que me va a irrigar al miembro superior izquierdo va a tener una relación por detrás del origen de la arteria carótida común izquierda. Y lateralmente vamos a poder ver que la arteria carótida común izquierda, como yo estoy marcando ahora, va a tener una íntima relación con el pulmón izquierdo, como estoy marcando ahora, y su pleura, en un plano y una unión conectiva y con un amplio contenido conectivo celuloso que va a contener los componentes vasculonerviosos. Entonces, esto es el marco de las relaciones del origen intratorácico de la arteria carótida común izquierda, adelante, medial y por detrás y lateral. Ahora vamos a comprender, una vez descrito el origen de la arteria carótida común izquierda y sus relaciones, vamos a poder ver ahora relaciones cervicales en la base del cuello. Para comprender, ahora nos posicionamos en esta imagen y podemos ver la arteria carótida común izquierda y la derecha en la base del cuello. Cuando ya se han originado, va a tener relaciones y la podemos ver en esta imagen. Relaciones iguales. Esta es una imagen de la arteria carótida común derecha y va a ser la misma en la izquierda, por eso es más fácil comprender. Esto sería medial, posterior, anterior y lateral. Esta región va a estar enmarcada de la misma forma. Para poder comprender las relaciones vamos a enmarcarnos siempre en lo que es una parte adelante, posterior, izquierda y derecha. Estoy jugando unos mate porque si no me muero. La relación en la base del cuello de ambas arterias entonces va a tener la siguiente disposición. Va a corresponder primeramente a lo que es para que podamos entender la entrada de ambas arterias a lo que es el cuello, la base del cuello y el origen de la arteria carótida. Sería el espacio donde ingresan al cuello, la base. Esta región va a estar enmarcada primeramente atrás y lateralmente detrás, esto es posterior, detrás y lateralmente por lo que es la cúpula pulmonar y su pleura, adelante por la articulación esternoclavicular, que en esta imagen no lo vemos, pero sería esta, la imagen no lo vemos, medialmente por el eje aerodigestivo, la tráquea y el esófago. Entonces, este marco que estoy marcando con el mouse es las relaciones que va a tener la arteria carótida común, tanto derecha como izquierda, en la base del cuello. Entonces, medialmente va a estar la tráquea y el esófago. Y también va a tener los lóbulos de las glándulas tiroides. En la parte lateral, o
sea, la parte posterior de los lóbulos de la glándula tiroides. También vamos a poder ver lo que es el nervio laringo recurrente izquierdo. Esas son las relaciones mediales. Las relaciones anteriores, o sea, las relaciones adelante, vas a tener la vena yugular interna, como estoy marcando ahora, y lo que es que va a estar oculta por la lámina pretraquial de la fascia cervical, como estoy marcando ahora, en que me va a unir el músculo homoioideo del esternoioideo, la fascia pretraquial, que va a estar delante de la vena yugular interna. Detrás podemos ver que la arteria se va a proyectar en las apófisis con el cuerpo vertebral de la primera torácica. Va a estar ampliamente relacionado con las apófisis transversas de las vértebras. Esta es otra imagen que podemos ver para que podamos entender. Estas son las relaciones cervicales, mucho más por encima de la base del cuello, pero podemos ver acá el componente básculo nervioso, como tenemos relaciones mediales, posteriores y laterales. Esas son las relaciones de la base del cuello, como vemos acá. Las relaciones de cervicales la vamos a poder entender con esta imagen, que va a hacer un corte horizontal de la misma forma, pero de la sexta vértebra cervical ya nos posicionamos en el cuello, y que en el trayecto la arteria carótida común va a tener esta región, como la que muestro ahora, una región esternocleidomastoidea. ¿Qué quiere decir? Que va a estar íntimamente relacionado por el músculo esternocleidomastoideo, cubierto tanto en su derecha como en la izquierda, formando un espacio, un conducto cubierto por este músculo y por los demás componentes, los demás órganos, y que va a ser llamado el conducto carotidio del cuello. Este conducto carotidio va a estar delimitado por paredes, también como estamos viendo hasta ahora, las relaciones torácicas, cervicales y de la base del cuello y cervicales están enmarcadas. Bueno, lo mismo acá. El conducto carotidio se estudia, se entiende por las paredes y los órganos órganos satélites, órganos que circunscriben o que rodean estos componentes. Acá podemos observar de anterior, posterior, lo que es la sexta vértebra cervical, el esófago, la tráquea, la glándula tiroides, su lóbulo izquierdo, su istmo, lóbulo derecho, lo que son los músculos esternoioideo, homoioideo, lo que es el esternotiroideo, el homoioideo, el esternotiroideo, el esternoioideo, el esternocleidomastoideo, el músculo platisma, su fascia, su tejido conectivo y la piel. Entonces nos damos una idea de en qué va a estar relacionado el eje vasculonervioso. La pared posterior, para empezar, va a estar relacionado con lo que es la constitución de la cara anterior de la vértebra cervical, su cuerpo y su apófisis transversa, y que va a tener este tubérculo bastante particular entre la quinta, sexta y séptima vértebra cervical, que el tubérculo transverso de las vértebras va a tener el nombre de el tubérculo carotidio, que va a formar la parte posterior del conducto carotidio, el tubérculo carotidio. Después tenemos una pared lateral que va a estar constituida por el músculo esternocleidomastoideo, como lo estoy mostrando ahora, el músculo esternocleidomastoideo, que va a envolver la parte lateral de este conducto carotidio. Después tenemos lo que es la pared medial, que va a estar formada por el eje aéreo digestivo, por la tráquea, por el esófago, por lo que es tanto el lóbulo derecho, en este caso, o lóbulo izquierdo, si estamos hablando de la parte derecha o la parte izquierda, y que el ángulo traqueoesofágico va a estar ocupado por lo que también es el nervio laringo recurrente. Acá, como lo vemos, nervio laringo recurrente tanto de izquierdo como derecho. Entonces, el conducto carotidio que va a tener tanto la carótida común como la vena yugular y como el nervio vago, lo vemos acá,
va a estar en este conducto carotidio desde la base del cuello hasta la terminación y las bifurcaciones y cómo se van a terminar distribuyendo estos vasos sanguíneos y estos nervios. Pero el conducto carotidio en el cuello va a tener estas paredes como la acabamos de describir. Por último vamos a describir lo que son los órganos satélites, como por ejemplo podemos ver el eje vasculonervioso carotidio, donde vamos a poder ver justamente el nervio vago detrás, la arteria carótida común en el lado derecho, en el lado izquierdo en forma lateral lo que es la vena yugular interna, y este componente vasculonervioso o del conducto carotidio va a estar rodeado por una vaina de tejido conectivo que es la vaina carotidia o la vaina de Langerbeck, que va a cubrir justamente y proteger lo que viene siendo el trayecto que va a tener estos componentes. Entonces, una vez comprendido lo que son el origen, las relaciones intertorácicas de la base del cuello y de lo que viene siendo las cervicales, vamos a poder comprender ahora, bueno, dónde termina la arteria carótida común. Si dijimos que va a nacer, como vemos en esta imagen, podemos ver que acá va a nacer en esta imagen no, en esta, podemos ver que bueno, tenemos el tronco brachiocefálico, la arteria subclavia derecha, la arteria carótida común derecha, pero va a ser lo mismo. Va en la base del cuello, se va a dirigir por el conducto carotidio como lo acabamos de describir, teniendo relación con las distintas paredes y los componentes como lo dijimos recién, y que va a terminar bifurcándose en la región, a ver si tengo una imagen más clara, no, que va a terminar bifurcándose, como bueno, lo dije al principio, en el borde inferior de la cuarta vértebra cervical y lo que es el borde inferior del cartílago tiroides y del lóbulo tiroideo. Y se va a bifurcar en lo que es la arteria carótida interna. La bifurcación carotidia entonces se va a producir en esa región, donde vamos a ver una arteria carótida externa y una arteria carótida interna. En este video solamente vamos a abocarnos al estudio profundo de la arteria carótida externa. La arteria carótida interna vamos a dejar para otro video. Vamos a comenzar hablando entonces ahora de la descripción de dónde se produce la división de esta arteria tan importante. Y una vez descrito que se van a dividir, se van a bifurcar enfrente de la cuarta vértebra cervical, por encima, al mismo nivel del ligamento tiroideo, va a estar presente una conformación anatómica, una característica, un accidente anatómico muy importante que se llama el seno carotidio y el glomus carotidio. El seno carotidio va a ser una dilatación que va a tener nuestra arteria, protagonista, va a tener una dilatación en sus paredes. A nivel antes de que se bifurque va a tener una dilatación. ¿Y esta dilatación qué significa? ¿Y qué función tiene de que la arteria carótida común en su parte superior se dilate? Es porque en sus paredes endoteliales va a presentar varoreceptores, o sea, va a ser varosensible. ¿Y qué significa esa varosensible? Que va a tener receptores sensibles a los efectos de los cambios de la presión. O sea que este sector arterial va a encargarse de percibir cuando la presión arterial sube más de lo normal y cuando baja más de lo normal, recordando que es muy importante que el cerebro y los componentes nerviosos muy importantes continuamente estén recibiendo un aporte sanguíneo y nutrientes y oxígeno. Entonces, cuando el cerebro percibe a través de los vasoreceptores del seno carotidio de que ha descendido la presión arterial y que no le llega sangre con suficiente fuerza, va a enviar impulso nervioso hacia el cerebro para que aumente la frecuencia cardíaca, para que aumente la presión arterial, porque es muy importante y es una alarma bastante peligrosa de que no le llegue sangre al cerebro
De la misma forma que si le llega excesivamente una presión extremadamente alta, también los vasoreceptores van a recibir esa información y van a regular. Entonces regulan la presión arterial. El glomus carotidio va a ser una estructura nerviosa que se va a situar en la parte vertical, como estoy mostrando ahora, en la bifurcación y en el ángulo entre la carótida interna y externa, y va a tener también la misma función, pero en este caso no va a tener vasoreceptores que percibe la presión, la estiración, sino que va a tener quimiorreceptores que van a regular y controlar el paso molecular de tanto de oxígeno como de dióxido de carbono para tener un recuento y un control de que al cerebro y a las cavidades encefálicas superiores le estén llegando el suficiente aporte de oxígenos. Entonces es muy importante de que antes de que la sangre llegue a los extremos superiores de la cabeza, que esté controlada. Entonces esto sucede en el glomus carotidio. Bueno, en este sector también se va a producir la bifurcación. Entonces, las carótidas, tanto interna como externa, se van a reunir, va a haber un ligamento intercarotidio y a partir de acá la arteria carótida externa se divide de la interna formando un ángulo abierto hacia arriba. Y a partir de acá también vamos a poder observar las distintas relaciones que van a ser las mismas que ya venimos viendo. Entonces, a partir de este segmento termina la terminación de la arteria carótida común. Dijimos que va a tener un nacimiento a la izquierda directamente de la aorta y a la derecha por el tronco brachiocefálico. Termina a nivel de la cuarta vértebra cervical, de la parte superior del cartílago tiroides y de la parte superior del lóbulo tiroides, de la glándula tiroides y de su cartílago tiroides. A partir de ahí se distribuye con sus dos grandes ramas, eh, con sus dos terminales, que serían la arteria carótida interna y la externa. En este video, como dije al principio, vamos a abocarnos en el estudio de la carótida externa. La interna vamos a dejarlo para otro video. La arteria carótida externa, entonces, como dijimos al principio, va a ser la encargada de irrigar ¿qué parte? La parte de la cara, la parte de la cabeza de los sistemas tegmentarios, o sea, quiere decir piel, músculos, glándulas que estén en la superficie de la cabeza y de la cara, muy importante para todas las funciones faciales que se podrán imaginar. Entonces, va a dirigirse a la cara, hacia los tegumentos, y la interna se va a dirigir al encéfalo, al cerebro. ¿Qué origen va a tener la arteria carótida externa? Va a emerger, como lo estoy marcando ahora, desde la bifurcación en el seno carotidio por debajo del glomus carotidio y de todas las relaciones que vimos, donde se bifurca en el borde superior del cartílago tiroides a la altura de la C4. Soy bastante repetitivo con eso, pero bueno, para que lo quede claro. El trayecto va a ser hacia arriba en sentido medial anterior. Dijimos que la interna va a ser posterolateral, la externa anteromedial, y que va a dirigirse para terminar penetrando en justamente lo que es la parte encefálica, la parte encefálica superior que sería la parte facial, mejor dicho, y que podemos observar en esta imagen. El trayecto entonces va a ser ese y la terminación va a terminar, justamente va a ter, a ver qué imagen podemos observar acá. Acá podemos observar una mejor imagen. Podemos ver el nacimiento de la arteria carótida externa, como dijimos, en qué nivel se va a estar relacionando. Se va a dirigir oblicuamente hacia arriba y va a ingresar en la profundidad de este músculo que es muy importante, se llama el vientre posterior del músculo digástrico. Ingresa profundamente para ampliarse y relacionarse con lo que es el hueso maxilar. El hueso maxilar inferior, el hueso
no, el maxilar no, el hueso mandibular, que va a tener una protuberancia, va a tener justamente un cóndilo en la parte posterior, el cóndilo de la mandíbula, y detrás de este cóndilo de la mandíbula y este foramen y este ligamento, se llama el foramen del cóndilo ligamentoso, o también llamado el retrocondilio de Yubara. Detrás de esta región mandibular se va a dividir en sus dos ramas terminales, la arteria maxilar y la arteria temporal superficial. Entonces, la arteria carótida común externa nace de la bifurcación de la arteria carótida común, se dirige hacia la parte superficial y da sus dos ramas terminales. Para poder entender cómo realiza esta dirección, vamos a estudiar las relaciones con las distintas estructuras desde su origen hasta su terminación por detrás del cóndilo de la mandíbula. Y es importante comprender que lo primero que va a atravesar va a ser lo que es el diafragma estíleo. ¿Qué es el diafragma estíleo? Son las distintas estructuras musculares que va a estar entre lo que es la región facial y mandibular, como vemos acá, la mandíbula cortada, que va a estar posterior a la arteria carótida externa y va a estar delante de los músculos del cuello, como por ejemplo el esternocleidomastoideo, el vientre posterior del digástrico, como vimos en esta imagen, atraviesa el vientre posterior del digástrico y también el músculo estiloioideo, el músculo estilogloso, lateral a la faringe, detrás de la mandíbula, penetra en este diafragma, porque todos estos músculos van a tener fascias que van a ser unidas entre sí, entonces van a atravesar, se llama la travesía del diafragma estíleo, donde van a estar los músculos estíleos, como lo estuvimos mostrando, y sus ligamentos en forma de diafragma. Luego que atraviesa esta región, asciende para integrarse íntimamente en la glándula parótida. Recordemos que la glándula parótida va a ser una glándula muy importante en el sistema digestivo accesorio para la elaboración de justamente glándulas encargadas de la sustancias encargadas de la digestión que vierten su contenido en la cavidad bucal. Bueno, la arteria carótida externa va a atravesar en su ingreso a la cabeza superficial esta glándula. La carótida externa entonces va a estar cubierta por el extremo inferior de la glándula parótida y va a seguir, como estoy marcando ahora, la parte profunda de la glándula y va a recorrer por abajo. Y en su recorrido y en toda la composición de la glándula parótida vamos a poder construir distintos planos. Planos que van a ir desde un plano superficial, como podemos ver acá, un plano superficial, vamos a poder ver un plano nervioso, que va a ser que va a estar ocupado el nervio facial, o sea, plano superficial, plano facial. Después vamos a ver un plano medio que va a estar ocupado por la vena retromandibular y un plano profundo donde se ubica nuestra protagonista, muy importante, la arteria carótida externa. Importante, y el objetivo de este video es estudiarla a ella misma. Entonces, ¿dónde va? Alguna vez que atraviesa la glándula parótida, justamente se va a dividir en sus dos ramas terminales. En la terminación entonces va a estar ubicado en la celda parotidia, como vemos acá en la celda parotidia, por detrás del foramen del cóndilo ligamentoso o de Yubara, donde va a dar sus dos ramas terminales. Una vez comprendido el origen y el trayecto, vamos a ver, bueno, cómo termina esta arteria, cómo termina dando la irrigación a la cara y a la cabeza. Esto lo va a hacer mediante lo que son las arterias terminales, que son la arteria maxilar y la temporal superficial, y las arterias colaterales, que van a ser 6. La tiroidea superior, la lingual, facial, faringe ascendente, occipital y auricular, cada una de estas arterias con sus distintas relaciones y segmentos que va a irrigar, que lo vamos a mostrar ahora.
Acá podemos ver una imagen de las distintas ramas, tanto terminales como accesorias. Podemos ver justamente el inicio de la arteria carótida común, la parte de la base del cuello, como vimos las relaciones, también en su parte cervical, como también vimos las relaciones, en su origen, en su bifurcación, el seno carotidio, la arteria carótida externa, que va a ser anteromedial y que me va a dar primeramente la arteria tiroidea superior, que va a ser una arteria que va a irrigar la parte superior de la tiroides. Después tenemos la segunda colateral, que es la arteria faringe ascendente, que me va a dirigir a lo que es la región ascendente de la faringe. Después tenemos la arteria lingual, que me va a dirigir, ingresa por debajo, penetrando los músculos infraioideos, supraioideos. Acá tenemos el hueso ioides, músculos infraioideos, el esternocleidomastoideo, el músculo platisma. Entonces, la arteria lingual va a dirigirse hacia la irrigación de la cavidad bucal inferior. Después tenemos la arteria facial, que es la cuarta arteria, la colateral de la externa, que va a dirigirse a irrigar lo que es toda la parte facial. Muy importante para poder comprender la irrigación de la boca, de la nariz, de los ojos. Muy importante. Luego podemos observar lo que es la arteria occipital, que va a dirigirse hacia la irrigación de la parte posterior del cráneo, del hueso occipital, con sus tegumentos. Y después podemos ver lo que es la arteria auricular posterior, que se va a dirigir occipital, y la arteria auricular posterior, que va a irrigar la parte posterior de la aurícula, de la oreja. Entonces podemos ver en esta imagen podemos ver las 6 ramas colaterales de la arteria carótida externa: tiroidea superior, faringe ascendente, lingual, facial, occipital y auricular posterior. Esta es otra imagen que podemos observar con más detalle lo que es el origen, arteria carótida externa y sus 6 ramas. Este es el origen y acá se produce la terminación. Acá termina, acá comienza y acá termina. En este trayecto va a dar 6 ramas colaterales: arteria tiroidea inferior, arteria lingual, la arteria faringea superior, lo que es la facial, la occipital y la auricular posterior. Luego asciende y detrás de lo que es el foramen del cóndilo ligamentoso y del cóndilo de la mandíbula, por debajo de la articulación temporomandibular, va a dar sus 2 ramas. Lo que es una rama horizontal, que es la arteria maxilar, y la rama temporal superficial, que va a ascender preauricular y va a ascender hacia lo que es el hueso temporal del cráneo. Como podemos acá ver, el hueso temporal del cráneo superficialmente, en sus 2 ramas que va a terminar. Lo que es la arteria parietal superficial, que va a llegar a lo que es el hueso, como estoy marcando, el hueso parietal superficial, y lo que es el hueso frontal, la rama frontal de la temporal superficial. Entonces tenemos la temporal superficial, va a la rama frontal al hueso frontal, y parietal superficial al hueso parietal. Entonces acá podemos ver cómo se van a irrigar el sistema tegumentario, como dije hace un rato. Estos huesos del cráneo, tanto el frontal como el parietal, como el temporal, como el mandibular y maxilar, y los huesos de la cara y el occipital, se tienen que irrigar, se tienen que nutrir, y esto lo va a hacer la arteria carótida externa. Por eso bien dijimos, no solamente los huesos, sino también la piel, todos los tejidos subepiteliales y los órganos que comprenden, y los músculos de la cabeza, lo va a hacer la arteria carótida externa, y ni hablar de la interna, que lo vamos a ver en otro video para ver y entender la irrigación del encéfalo. Entonces, acá termina lo que es el repaso y el estudio del origen
y las terminaciones de la carótida externa de la arteria carótida común y la arteria carótida externa.